¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles en un nuevo TVU al día. Esta vez vamos a conversar, bueno, de varios temas, sobre todo de lo que está ocurriendo durante esta jornada, o lo que ocurrió durante esta jornada, pero nos encontramos con Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde, para conversar sobre todo de esta zona saturada de Concepción. ¿En qué va a consistir? ¿Qué va a darse a partir de ahora? Se está trabajando en un anteproyecto. Muchas gracias por acompañarnos durante esta entrevista, Félix. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Vamos a conversar entonces de todo esto, pero por supuesto vamos a invitar a nuestras personas, a las personas que nos están viendo, por supuesto a participar con nosotros a través del Twitter con hashtag TVU al día o también con @TVU Noticias. Félix, es indudable que tenemos que partir con el tema de la jornada y que tiene que ver con este fallo de La Haya. ¿Qué te parece a ti lo que ocurrió con esta competencia que ha dado el Tribunal Internacional? Bueno, lo que hace el tribunal es pronunciarse sobre algo de forma, de alguna manera. No es el fondo de lo que Bolivia aspira, que es la salida al mar. Y no hace otra cosa que plantear que su tribunal sí tiene competencia para pronunciarse. Ahora ya sí va a empezar a avanzar hacia el fondo. Por lo tanto, creo yo que sumando y restando es una buena noticia que este diferendo que hay con Bolivia se resuelva en un tribunal de La Haya. No me imagino si La Haya hubiera dicho que no es un tribunal competente, que viene después. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo Pero Bolivia... ¿había que esperar a que fuera a través de un tribunal internacional que se resolviera este problema, que se buscara el primer paso para resolver este problema? ¿No hay una falla ahí en la política? Lo que ocurre es que se habla mucho de hermandad, pero no hay tanta hermandad. Eso hay que también plantearlo. Este tipo de cosas debiera estar resuelto entre las dos naciones de una manera un poco más consistente que como se hace. O sea, a mí me gustaría también plantear algo que nos afecta en el otro lado del extremo del país. A los niños bolivianos les enseñan que tienen mar. A los niños chilenos nos enseñaron que Bolivia no tenía mar. Bueno, hoy día nos están enseñando, o siguen enseñando a los niños, que Chile tiene Antártida. Y la verdad es que no tenemos. Y yo sé que muchos van a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, porque todavía queda ahí... Nuestra profesora Paulina Astroza, que es de la Universidad de Concepción y que ha estado también hoy día, ha sido entrevistada por muchos canales porque está en el equipo de Chile, ella en la universidad nos enseñó que no tenemos Antártida, por ejemplo. Yo creo que este tipo de cosas también tiene que irse resolviendo. Hoy día hay mucha información por todos lados. Y creo que lo mejor que nos puede pasar como países es que lo que se le enseña a los niños chilenos y lo que se le enseña a los niños bolivianos sea lo mismo en el futuro. Y creo que tenemos que resolverlo, que hay algo que no podemos simplemente... Ahora es bastante difícil, de cierta manera, que exista esa solución, porque básicamente, bueno, en el país se puede dar cierto tipo de idea. Nosotros siempre hemos creído que nuestra versión ha sido la correcta en todos los temas, pero siempre se nos ha dicho, se nos ha enseñado que por el otro lado la historia cambia bastante, sobre todo con lo que tuvo que ver con esta guerra. ¿Tú le darías mar a Bolivia? Yo creo que hoy día Bolivia tiene mar, lo que no tiene es soberanía. Tampoco creo que la situación económica de Bolivia se deba no tener mar, es cosa de ver a Suiza, sí, ¿cierto? Pero creo que nosotros no podemos simplemente no hacer nada y dejar todo en statu quo y decirle, bueno, perdieron una guerra. Creo que es importante que el Tribunal de La Haya reconozca que hay un tratado y que hoy día Chile tiene la razón. Pero después de eso tenemos que buscar una solución con los bolivianos, ¿verdad? Y creo que nadie quiere que Bolivia le vaya mal. Hay una cosa interesante que es importante decir. Pero nace mucho el patriotismo por esto, hoy día se ha yo creo notado. Que es una exacerbación también del patriotismo. Yo no estoy de acuerdo con eso, que simplemente que se jodan, digamos, los bolivianos. ¿Cómo nos gustaría, por ejemplo, tener como vecino país, aparte de Bolivia, Perú y Argentina, tener otro vecino que fuera Suecia, ¿cierto? Por los estándares por el comercio, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no debiéramos querer que Bolivia tuviera los estándares de Suecia? Que a Bolivia le vaya bien. Si a Bolivia le va bien, a nosotros también. Bueno, nosotros tampoco estamos en esos estándares hoy en día. Nosotros no estamos en esos estándares porque es una exageración lo que acabo de hacer, una caricatura. Claro. Pero lo que quiero decir es que el futuro de Chile depende también del futuro de los vecinos.
y debemos querer que a nuestros vecinos les vaya bien, porque estamos encadenados, no solamente en términos comerciales, en términos de migración, en términos también de seguridad alimentaria, de energía, estamos encadenados. Entonces yo veo peligrosamente que hay gente que quiere que a Bolivia le vaya mal, y creo que eso es un error. Un tema, a ver, vamos a ver cómo se resuelve todo esto, porque, bueno, de aquí en más hay un camino largo todavía que viene, esto está comenzando. Cuando digo que le vaya bien o que le vaya mal, me refiero a la economía y a eso, no me refiero a la Haya, por si acaso. El Haya ahí cambia la versión. Bueno, vamos a entrar en la materia que nos convoca esta jornada y que tiene que ver con temas medioambientales y sobre todo con esta zona saturada que ya se conocía, pero que el día ya de ayer comenzó, entre comillas, el plan de consultas a las distintas comunas. Partir preguntándote por lo de la zona saturada. ¿Se decretó tarde zona saturada en el Gran Concepción? ¿Cuál es la impresión que tú tienes? Bueno, nosotros estamos muy contentos del fondo de la zona saturada y la gran crítica es precisamente la que tú haces. O sea, la zona saturada se planteó hace 12 años. 12 años. Y el plan para llegar a un buen estatus y tener descontaminado también es un plan a 10 años. Si yo sumo los 12 años anteriores y los 10 años, tengo 22 años desde que se inició esta idea de que tenemos que combatir la contaminación. Estamos hablando de contaminación atmosférica. Por lo tanto, yo le decía al Ceremi de Medio Ambiente, bueno, alcanzo a tener una guagua y que se titule de la universidad, 22 o 23 años. Entonces, ese es el plazo desde que se inicia esta idea hasta que vaya a tener un efecto real en que podamos respirar aire limpio. O sea, fue tardío. Es tardío todavía y creo que él me dice, bueno, los procesos culturales también son lentos, yo estoy de acuerdo, pero creo que lo que ya se tardó, que fueron 12 años, no podemos pretender lo mismo en la aplicación de estas medidas. Hay que adelantar la ejecución de las medidas, va a ser doloroso para algunos sectores. Bueno, hoy día se está consultando a las comunas, es como una primera etapa, se tiene que presentar un anteproyecto el próximo año. Exacto. Y se está haciendo la consulta a los vecinos. ¿Te parece adecuada esta forma de cómo se está trabajando? Sí, me parece adecuado. Se hizo lo mismo con Chillán. Con Chillán ya se cumplieron los plazos, por lo tanto, ya solamente ahora falta que el Consejo de Ministros firme el plan de descontaminación de Chillán y Chillán Viejo. Acá en Concepción, o para las 10 comunas del Gran Concepción, va a haber un año para que este plan de descontaminación esté firmado también. Y pasa algo similar con Los Ángeles. Entonces vamos a tener pronto, creo yo, una puesta en práctica para Chillán y Chillán Viejo, y eso nos tiene que servir también para como modelo para lo que se tiene que hacer acá en el Gran Concepción. Donde ¿Te preocupa la calidad del aire hoy día? A todos nos preocupa, pero tú que has seguido más de cerca el tema, ¿son tan altos los índices como se plantean? Mucho se habla del tema del invierno, más que en el verano, por la calefacción. Se culpa mucho el tema de la calefacción a leña, cuando acá hay una zona industrial también que es bastante importante. A ver, todos tienen su responsabilidad, todos tenemos nuestra responsabilidad. Significativamente en el invierno hay una contaminación por leña bastante potente, y es fundamentalmente porque se quema leña húmeda y porque hay muchos calefactores que no son los correctos. Los ecologistas estamos planteando que hay que atacar ese problema desde diferentes vertientes, y una importante es la aislación térmica. No es calefaccionar más, sino que se necesite menos calefacción. Tenemos sistemas constructivos que no son totalmente eficientes. El mismo Estado, cuando financia viviendas sociales, esas viviendas sociales en general son muy energívoras, o sea, que necesitan mucha energía para que las personas no pasen frío dentro de ellas, y creo que ahí hay mucho paño que cortar. Por el lado de la contaminación por los automóviles, yo quiero decirles también que en San Pedro estamos haciendo un tremendo esfuerzo para eliminar los tacos, por ejemplo. Una persona que va a hacer un viaje de San Pedro a Concepción debería demorarse desde Lomas Coloradas 20 minutos, y se demora 50 minutos. Esos 30 minutos extra, ese motor está funcionando, y un motor detenido consume mucho combustible igual. Uno piensa que no, que solo consume cuando se desplaza. No es cierto. El motor, por el hecho de estar encendido, gasta mucho combustible. Claro, pero también hay otro. Bueno, y la industria, sin duda, ya hemos hablado bastante de ella. Claro, vamos por parte en este sentido. Hoy día se habla que prácticamente el 60% de la contaminación en el Gran Concepción es a través de leña.
¿Hay que cambiar esto? ¿Cómo se puede regular? Porque ya todo el mundo se le ha dicho hay que comprar leña seca, pero esto continúa. O sea, sigue ahí habiendo un problema grave, al menos en los temas de legislación, de fiscalización de estos temas. ¿Hay que cambiarlo derechamente? ¿Hay que cambiar este tipo de calefacción? Lo cual sería también una situación que a los vecinos les preocupa mucho. Bueno, tenemos que hacer un ejercicio de realidad, y la realidad es que la gente hoy, o este invierno y el que viene, no puede enfermarse ni morirse porque no tiene calefacción en su casa. O sea, hay una cosa de supervivencia hoy, o que se enfermen los niños o los adultos mayores. ¿Cómo se puede ver? Porque claro, hoy día la calefacción es uno de los temas muy importantes que se tiene que ver. Tú estás diciendo hay que ver la realidad. Es un tema que nos aqueja, pero que lamentablemente es el gran método de calefacción hoy día acá en la ciudad y en la urbe. Lo que quiero decir es que hay que hacer una reconversión. Y esa reconversión no va a ser automática de aquí al próximo año. Por lo tanto, el esfuerzo que se hace desde el Estado de el recambio de estufa es un paso positivo. ¿A qué tenemos que llegar? ¿Cómo hacemos esa reconversión? Es que hoy día ¿Quién paga esa reconversión? A ver, eso ya está ocurriendo. Por un lado, el mismo ministerio nos está pidiendo a los CORE evaluar, van a presentar probablemente un proyecto para poder hacer ese recambio en quienes no tienen la capacidad económica para hacer un recambio de una salamandra a una estufa de combustión eficiente. Entonces, ese cambio se está haciendo también porque ha habido compensaciones de emisiones del sector industrial al recambio de estufa. Con el plan de descontaminación... Eso no va a ir para todo. Con el plan de descontaminación, para todas las personas no. Claro. En el plan de descontaminación que tú me has preguntado sobre la zona saturada, una de las medidas que se propone, si uno revisa bien el escrito, es que los proyectos que se sometan a evaluación, incluidos los inmobiliarios, tengan que compensar las emisiones y compensarlas a través del recambio de estufa. O sea, vamos a tener en el corto plazo a los proyectos inmobiliarios, sobre todo los que son en extensión, teniendo que no solamente hacer eficientes esas nuevas construcciones, sino que también haciendo recambio de estufas en otros lugares, ¿verdad?, a personas que no pueden hacerlo. Porque también hoy día se habla que la leña es una de las cosas más baratas. Hoy día todos sabemos que la luz, sobre todo actualmente, está bastante cara. Si quisiéramos cambiarla a alguna estufa eléctrica, o también lo mismo pasa con los combustibles. Entonces, ¿cómo se puede convencer a la gente de decirle, no sabe qué, le vamos a cambiar la estufa, pero ahora va a tener que pagar más para poder calefaccionarse? No, ¿por qué va a pagar más? No. Porque la leña se supone que hoy día es el combustible más, o el material combustible más barato. Y eso es lo que siempre se han quejado. Pero el recambio de estufas es para... Porque hoy día tenemos una realidad que tal vez no la vemos aquí. No la vemos en el centro de Concepción. Pero tenemos la realidad de que hay muchas estufas que son estufas ineficientes, que consumen mucha más leña y además, si la leña está húmeda, contaminan mucho más. Las estufas del recambio de estufas consumen menos leña, por lo tanto la persona también va a ahorrar dinero. Entonces está orientado también a leña. Estamos hablando de leña a leña. La otra reconversión que hay que hacer tiene que ver con la construcción. Y creo que esa es la de fondo, y con esa tenemos que quedarnos. Y de leña a leña, ¿cómo se fiscaliza de que efectivamente, porque sé que se hace, que la leña que se utilice no sea leña húmeda? No, eso está al debe. La CONAF y el gobierno central no han tenido la capacidad de poder fiscalizarlo bien. Y por eso es que nosotros nos compramos esto con los ecologistas, cuando nos dice el gobierno, bueno, hay que hacer un cambio cultural, porque una de las cosas que nos explicaron es que, por ejemplo, en Chillán hay personas que tienen el mito urbano o rural de que tienen que combinar leña verde con leña seca para hacer una especie de optimización, lo que es mentira. Pero ¿cómo tú le quitas esa idea a las personas? O sea, hay un cambio cultural que hacer. Ahora, la contaminación, que me gustaría plantear también de la contaminación de las industrias. Vamos a hablar de eso, Félix, no hay ningún problema, por supuesto, tenemos que seguir avanzando en esto, vamos a ir a una pausa, vamos a seguir viendo este tema también de leña a leña, de cómo se fiscaliza, porque en realidad es uno de los temas que a la gente le preocupa. Yo cuando estaba en algunos lugares me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar de usar la leña si es lo que es más efectivo? Hacemos la pausa y seguimos conversando, por supuesto, de esta zona saturada, de las medidas, cómo vamos a tener que funcionar posterior a que se declare este proyecto de descontaminación. Vamos y volvemos. Bien, hablamos respecto de la zona saturada en el Gran Concepción. Se está trabajando, o se está iniciando el trabajo
del anteproyecto, por supuesto, se le va a consultar a los vecinos qué hay que mejorar, qué es lo que se debe hacer, y estamos conversando, por supuesto, con Félix González al respecto de esta situación. Tú estabas hablando que hay una deficiencia y que hay que mejorar en el tema de la leña, hay que hablar también del tema industrial, que lo vamos a profundizar bastante en este sentido, pero ¿cómo se puede trabajar, primero, para terminar este tema, en una mejor fiscalización cuando hoy día se sabe que no se tiene el personal, tal vez, la cantidad de personas que puedan ver? Tú hablas mucho del tema de Chillán, yo he estado muchas veces en Chillán y se ve que como con alerta o no la gente sigue prendiendo la estufa y no hay nadie que esté sancionando, porque si bien se sanciona, tampoco es toda la gente que se le puede sancionar. ¿Cómo se puede trabajar en algo así para que sea efectivo? Claro. Bueno, yo hoy día soy consejero regional, no tengo en mis manos el poder para hacer los cambios, porque la realidad es que esto hay que atacarlo por el lado del Ministerio de Vivienda y no para hacer un uso eficiente de la energía en general, ¿no? Para tener casas eficientes. Y eso no necesariamente es tan caro, digamos, o es más caro. Tiene que ver con sellos, tiene que ver con ventilación pasiva, tiene que ver en el fondo con rediseños y con algunas cosas que son bastante poco costosas. Sin embargo, también, ya que hay un problema cultural, hay que atacarlo desde el lado cultural. Y yo creo que la gente que percibe esto y que sufre este mal, también tiene que hacer un esfuerzo dentro de su domicilio, primero comprando leña legal. O sea, el 80% de la leña que se ocupa es leña de bosque nativo, es leña pirateada. O sea, no compre guay, no compre... Pero la gente lo hace igual, de cierta manera. Bueno, lo que ocurre es que el guaye o el bosque nativo está siendo robado, por lo menos acá, del Fondo Nonguén, de la Reserva Nonguén, y creo que ahí es necesario perseguir a las mafias que hacen eso, ¿no? Pero las personas también, los ciudadanos, yo creo en la gente. Yo creo que hay personas que alrededor de un 10% de las personas botan basura en la playa, pero el otro 90% no. Un 10% no esteriliza a sus perritos y bota perros en la calle, el otro 90% no. Y en este caso también creo que hay mucha gente que puede colaborar si todos nos sintonizamos en hacer las cosas bien. Entonces, aromo, eucaliptus, y cería, y esas son las opciones. Y seco, y legal, ¿no? Que sea legal. Y por otra parte, preocuparse muy bien de si su casa está siendo eficiente o no, porque mira, si tú vas a una ciudad del sur muy extremo, si vas a Coyhaique y tratas de meter una carta por debajo de la puerta de una casa, no vas a poder. Porque ellos tienen claro que tienen que sellar. Claro. Ahora, hoy día tú vas a cualquier lado y hay un tremendo espacio. En cualquier tipo de esas medidas se va a necesitar bastante tiempo para que toda la población pueda ir adoptando, sobre todo en el tema de vivienda. Claro, se podría trabajar una mejor calefacción. Sé que hay algunos proyectos, la otra vez estuvimos mostrando también acá de Santa Juana, que tiene algunas iniciativas bastante interesantes también en ese sentido, pero es un proyecto de bastante tiempo. Hoy día se está trabajando para este 2017 y tú estabas apuntando también a lo que tiene que ver con la industria. Hoy día las industrias también tienen que ser fiscalizadas, también tienen que ser controladas y también tienen que colaborar con esta situación. ¿Cuál es la visión que tú tienes actualmente de la contaminación que se hace de nivel industrial y cómo se tiene que trabajar también para poder subsanar este tipo de Mira, si tú ves la contaminación atmosférica, mayoritariamente es sobre la leña o sobre la contaminación domiciliaria, si tú ves en cantidad. Pero cuando tú empiezas a ver qué tipo de compuestos son los que están en el aire y cuáles son los más dañinos, los metales pesados, el plomo, el mercurio, arsénico, y empiezas a ver que son los componentes de las industrias. O sea, hoy día la contaminación más abundante puede ser la domiciliaria, pero la más peligrosa, los cancerígenos más poderosos y venenos están siendo emitidos hoy día por la industria y fundamentalmente las termoeléctricas. ¿Y cómo se trabaja con eso? ¿Cómo se puede mejorar esa situación? Bueno, creo que eso es bastante complejo de hacer y nosotros hemos hecho denuncias acá que parecían un poco como la teoría de la conspiración. Cuando yo decía en este mismo lugar, hace unos 5 o 6 años atrás, aquí hay una complicidad entre los sectores industriales que financian campañas de quienes hacen las normas para ellos, que además nombran, ellos mismos se nombran algunos
ejecutivos de ellos como ministro, como subsecretario, y empezamos a ver que la ministra de Medio Ambiente era la que le hacía los estudios de impacto ambiental a las termoeléctricas de carbón, que el subsecretario era un exgerente de Guacol de termoeléctrica de carbón, etcétera. Hoy día, con lo que hemos visto del caso Penta, Soquimich, es muy evidente que todas estas normas que le han permitido a las industrias contaminarnos han sido hechas por los parlamentarios a los cuales ellos les financiaron las campañas y después les financiaban a través de una mesada a sus equipos completos, como en el caso de Dolphins. ¿Y cómo lo trabajamos con esa realidad? Creo que hay que cambiar las normas y hay que hacer normas que efectivamente protejan a las personas. Y eso se hace en el Parlamento. O sea, yo tengo fe en que el próximo Parlamento, sin sistema binominal, va a ser un Parlamento donde va a haber menos Orpis y va a haber más Jackson. Claro, está bien, pero se tiene que trabajar en un proyecto acá, en Concepción, para poder trabajarlo de esta forma. Tienen que ver. Se está preguntando, discúlpeme, se están preguntando a las comunas, se le está preguntando a los vecinos pueden hablar del tema de la leña, hay una responsabilidad de los vecinos, pero también hay una responsabilidad grande de las empresas. Por y supuesto. Eso no vamos a alcanzar tal vez a modificar las leyes. Y yo te quiero contar una cosa que ocurrió hace un par de meses atrás, 2 o 3 meses atrás. Se formó una comisión que se llama el CRAS para la, comillas, descontaminación de Coronel. Y nos invitaron a los consejeros de allá, que somos 4, a participar de esta comisión. Y yo le pregunté a la autoridad, si se está hablando de descontaminar Coronel, ¿esto implica un plan de salida, de retirada, de que se vayan las termoeléctricas? Con incentivos tributarios, todo lo que uno quiera. Para que, claro. ¿no? Y me dijeron, no me dieron ninguna respuesta al principio, la primera reunión, y la segunda reunión, dentro del comité, estaba en Desecolbún. Entonces, claramente no había ninguna intención de que esta descontaminación de Coronel incluyera la salida de las termoeléctricas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que yo hice fue pararme e irme porque no voy a prestar... pero acá no nos podemos ir todos a otras regiones. Pero tranquilo, que quería contártelo completo porque de alguna manera lo que le dijimos al gobierno ahí, estaba el intendente, había una delegada del ministerio que dijo, bueno, con esto Coronel va a tener un ambiente libre de contaminación. Yo dije, perdón, va a tener un ambiente libre de contaminación con las termoeléctricas dentro. ¿No? Bueno, si no es el plan, yo me paro y me voy, y lo que tenemos que lograr es poder tener normas suficientemente rigurosas, con un plan de ordenamiento territorial que ahora viene, que además lo vamos a ver los consejeros regionales, el PROT, en donde definamos claramente dónde están las viviendas y dónde está la industria y dónde están las zonas protegidas. Por tanto, ahora también con el plan regulador metropolitano, que es otro instrumento que es vinculante, también vamos a meterle mano a eso, porque creo que no es sostenible hoy que al lado de tu casa, al lado de 2 escuelas donde hay niños todos los días, esté Bocamina 1 y Bocamina 2. Entonces, cambios legales, cambios en los planos reguladores, y esa es la manera de poder reordenar esto, porque claramente ha sido chipe libre. Y hoy día las industrias han contaminado ¿se ve un todo lo que camino han hacia eso? Sobre todo con este plan de descontaminación que se tiene que hacer, ¿o se está apuntando más al tema de la vivienda? A ver, el plan de descontaminación es uno de los instrumentos. Sí. Yo no pondría todos los naipes ahí, porque pero creo debería, o probablemente sea el primero que se conozca. Es que tengamos presente una cosa, la participación ciudadana dentro de este plan no va a ser vinculante. O sea, esto es una medida del gobierno central. O sea, aquí la presidenta de la República es la que va a decir estas son las medidas, y nosotros podemos opinar y podemos tratar de convencer al gobierno, pero es la presidenta de la República la que va a firmar el decreto. En cambio, el plan regulador metropolitano y el PROT lo vemos en el CORE, somos 28, y es bastante distinto lo que sale del CORE. ¿Y ese plan cuándo podría trabajarse en ello? El plan regulador metropolitano se termina este año y pudiera estar vigente a principios del próximo año. Va a depender también de la valentía que tengan mis colegas de poder ponerle freno a ciertos sectores industriales. Pero ¿cómo se podría trabajar en el sentido de decir, no puede haber una escuela cerca de una termoeléctrica? No sé de qué profundiza, estoy solo poniendo un ejemplo. ¿Qué se hace? ¿Se va a sacar a la termoeléctrica o se van a sacar las casas de ahí? ¿Se va a sacar la escuela de ahí? Bueno, claramente tendrías que sacar a todo Coronel. La Bocamina, Endesa, hizo una relocalización de una cantidad de familias, sí, pero eso no resuelve el problema de la ciudad. La Videma detectó contaminantes hasta en Lota. La Videma, la PDI, no solo ecologistas que están tomando muestras. Entonces, tenemos que corregir eso, y creo que hay que hacer un cambio legal profundo. Y los cambios legales se hacen por personas que son electas por la gente. Entonces, ojo a todos los ciudadanos por quién eligen de parlamentario la próxima elección. Te lo tengo que decir así. Y que no sean personas que tengan compromisos con estos sectores industriales que están contaminando el aire, que están
contaminando a la ¿Y gente. en el plan se ve alguna solución cercana a lo que yo te acabo de plantear? ¿En el plan que ustedes están En trabajando? el plan de descontaminación, No, en el de regularización de la Concepción Metropolitana. ese plan todavía no ha pasado por el CORE, lo está Ya. viendo el Servio, o sea, lo está viendo el gobierno central. Claro. Pero tiene que ser visado por los 28 cores donde no todos son del gobierno, incluso los que son del gobierno son bastante independientes. Es una cosa muy real y se ha demostrado ya en varias votaciones. Y yo tengo fe en que podamos hacer un plan regulador metropolitano y un PROD a futuro que no es vinculante, pero que nos permita resolver también los temas con las forestales, que no estén en los cursos de agua, poder proteger las napas de agua. Es un trabajo que no va a ser fácil, pero yo por lo menos no me paralizo con Claro. que las cosas sean difíciles, hay que trabajar Hay igual. que trabajar, la Félix, se nos acabó el tiempo. Solo para finalizar y muy breve, por favor. ¿Se está avanzando? ¿Tú ves que con esto se va a avanzar o se está dando al fin un primer paso que tal vez se debió dar hace años? Se debió ¿O haber falta? dado hace años, este plan lo vamos a apoyar, vamos a meternos dentro para que sea lo mejor posible, pero sabemos que tenemos que tener los esfuerzos hacia un cambio legal muy profundo en Chile para que podamos tener agua limpia, aire limpio, que la gente pueda circular por la calle con tranquilidad, etcétera. Tenemos que hacer muchos cambios en Chile y creo que lo que se ha visto, más el cambio al sistema binominal, nos van a permitir poder tener leyes que protejan a las personas. Félix, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Ya lo escucharon, vamos a ver. Ustedes se generan también su opinión. Y recuerde que si quiere volver a ver esta entrevista, la puede hacer en tvu.cl/TVU al día. Nos reencontramos en un próximo TVU al día. Que estén bien.